Lo que Trump acaba de hacer conecta con una antigua profecía, y pocos lo notaron. Un gesto público de respaldo a un acuerdo de paz con matices religiosos, pronunciado en medio de cámaras y cálculos diplomáticos, que para quienes leen las señales con lentes proféticas, levanta preguntas urgentes sobre la posibilidad de que ciertas piezas del rompecabezas escatológico estén encajando. No afirmamos certezas, presentamos una lectura sistemática que liga símbolos bíblicos, líneas exegéticas clásicas y eventos contemporáneos para que usted, como oyente atento, pueda discernir y prepararse. Si va a quedarse hasta el final, suscríbase ahora al canal, active la campana y deje like. Este análisis irá punto por punto y conviene escucharlo completo para entender la cronología que proponemos. Primera clave: confirmar el pacto como verbo profético. En Daniel 9, la idea de una semana y de un acuerdo final que se confirma ha sido interpretada tradicionalmente como un contrato que anticipa una semana profética de 7 años. Desde la perspectiva hermenéutica que aquí se usa, confirmar un pacto no es solo firma de papel, implica la legitimación pública de un arreglo que toca a Jerusalén, al culto y a la seguridad regional. El gesto reciente que mencionamos, el respaldo público de un líder internacional a una fórmula de convivencia religiosa y política centrada en Jerusalén, puede encajar en esa idea si, y solo si, dicho arreglo incluya garantías sobre el culto y el acceso al monte del templo. Según algunos intérpretes, cuando una potencia externa avala tal acuerdo, se está creando la plataforma necesaria para que, en un momento posterior, una figura central pueda confirmar términos que después serán revertidos o pervertidos. En una sala cerrada de un hotel en Jerusalén, las luces cálidas caían sobre una mesa de madera donde se habían reunido 2 académicos y un periodista. La doctora Elena Márquez, especialista en literatura apocalíptica, deslizaba con calma un mapa. Fíjate cómo las cláusulas simbólicas de estos acuerdos no se limitan a fronteras, tocan instituciones religiosas, dijo. Y apartó una foto del monte del templo. Javier, que había cubierto diplomacia por más de una década, tomó nota sin levantar la vista. Lo que se firmó ayer es público. Lo que preocupa es la narrativa que acompaña. Paz, estabilidad, reconocimiento mutuo. En lenguaje profético, una paz así puede leerse como pura apariencia. Elena no habló de personas como villanas, habló de dinámicas. Una coalición que promete paz y seguridad puede abrir la puerta a una autoridad única que, a la mitad de la semana, traiciona ese acuerdo. Segunda clave: la higuera y la señal de Israel. Jesús mismo usó la higuera como símbolo en los evangelios para hablar de tiempos y signos. En la tradición exegética protestante, la higuera suele identificarse con la restauración de Israel como nación y con su presencia en la escena profética. Cuando se observan movimientos diplomáticos que normalizan el estatus de Jerusalén en términos religiosos, algunos lectores concluyen que la higuera ha dado señales. En el mercado de Jerusalén, el aire olía a pan recién hecho y a especias. Miriam, arqueóloga, recordó a los presentes cómo las capas de la ciudad guardan memoria. La política y la arqueología se tocan aquí. Cada gesto público que restaura una práctica o acceso al lugar cultural tiene peso simbólico, dijo. No se pretende afirmar que cada acción política sea cumplimiento inmediato de una profecía, pero cuando varias señales convergen, reconocimientos, acuerdos, movimientos de culto, la lectura coherente exige atención. Tercera clave: las 10 coronas y la conformación de bloques. En Daniel y en Apocalipsis aparece la imagen de reinos, cuernos y coronas. Hoy, esa imagen se traduce con frecuencia en coaliciones políticas y económicas que funcionan como bloques de poder.
La formación de alianzas transregionales, acuerdos multilaterales y plataformas interreligiosas puede entenderse como un sustrato para la aparición de liderazgos que ocupen un papel central en la escena global. En las semanas recientes se han visto movimientos diplomáticos que no solo negocian fronteras, sino que intentan articular una narrativa civilizatoria. Seguridad contra extremismos, cooperación económica y una familia abrahámica que promueve un diálogo interreligioso con apoyo formal de gobiernos. Esta tercera clave no señala a una sola nación, describe la dinámica por la cual 10 influencias menores pueden converger en un marco que facilite un liderazgo único. La voz expositiva vuelve, más pausada. No decimos esto con ligereza, señaló el narrador. Se trata de sumar indicios, no una prueba forense, sino un patrón interpretativo. Cuarta clave: el caballo blanco y la paz aparente. En Apocalipsis, la bestia monta diferentes caballos. El caballo blanco, en algunas lecturas, representa una propuesta de paz que seduce. El fenómeno contemporáneo es que la paz se vende rápidamente como el remedio para siglos de conflicto, y líderes que ofrecen acuerdos serán aplaudidos públicamente por su aparente sabiduría. El gesto de Trump que abrimos con la noticia, su respaldo visible a un pacto que promete normalización religiosa en Jerusalén y garantías de acceso, puede ser leído como un acto que, en clave apocalíptica, corresponde a la salida del jinete del caballo blanco. Una propuesta de orden que, si se acepta sin discernimiento, puede ser la puerta para un liderazgo más restrictivo y traicionero en su mitad. Quinta clave: la centralidad del templo y la restauración de culto. Muchas interpretaciones señalan que la posibilidad de un culto renovado en el Templo de Jerusalén sería un catalizador profético. Cuando se discuten garantías sobre prácticas cultuales, acceso de distintas confesiones o modalidades de administración del monte del templo, se está, en el lenguaje exegético, tocando el corazón de la profecía. Miriam recordó una mañana de excavaciones. Un fragmento, una piedra labrada, puede cambiar la interpretación de una capa entera de historia. En términos prácticos hoy, cualquier acuerdo internacional que incluya cláusulas sobre el estatus religioso del lugar sagrado merece atención, porque activa discusiones teológicas, jurídicas y políticas que pueden preceder movimientos más decisivos. Sexta clave: persecución y marginalización progresiva. En Tesalonicenses y en las epístolas se advierte sobre tribulaciones y pruebas. En el marco interpretativo que manejamos, la persecución no siempre toma la forma más obvia de violencia física inmediata. Puede manifestarse como leyes que restringen la libertad religiosa, presiones económicas, censura cultural o exigencias de lealtad pública a un sistema ideológico. La dinámica que provoca la normalización global puede ir acompañada de exigencias: respaldar ciertos acuerdos públicos, cumplir con narrativas oficiales, renunciar a críticas. La tensión se siente antes de explotar. Pequeñas sanciones, exclusiones, vergüenzas públicas a líderes que se mantienen fieles a convicciones que incomodan al consenso. El pastor Andrés, que escuchaba en silencio, afirmó con voz baja: la tribulación ya no siempre viene en forma de bombas, viene en decretos, en códigos, en presiones que desgastan la fe por asfixia. Esta clave pide vigilancia práctica, no solo mayor oración, sino preparación institucional de las comunidades de fe. Séptima clave: la mitad de la semana, la traición y el clímax escatológico.
Tradicionalmente, la mitad de la semana se describe como el tiempo decisivo, cuando una figura que prometió paz quebranta el acuerdo y revela su verdadera intención, comenzando así la fase más consciente y abierta de persecución. Si la cronología que proponemos tuviera vigencia, el respaldo público que un líder occidental brinda a un pacto que toca Jerusalén sería solo el inicio de una secuencia. Legitimación, consolidación, traición a la mitad. Aquí no se nombra a nadie como anticristo en términos personales. Se describe un proceso en el que un liderazgo utiliza la apariencia de paz para consolidar autoridad y luego actúa en contra de lo prometido. El clímax no es simplemente geopolítico, es espiritual, pues expone a comunidades a pruebas que purifican y prueban la fe. Intercalada con la exposición doctrinal, la narración vuelve a la sala de Jerusalén. Javier preguntó, ¿qué evidencia concreta tenemos de que este gesto es más que retórica? Elena respondió con parsimonia. Tenemos 3 tipos de evidencia que combinadas preocupan. La convergencia normativa, acuerdos, declaraciones públicas, la convergencia simbólica, menciones explícitas del templo, la higuera, la familia abrahámica, y la conformación de bloques que facilitan la imposición de políticas. Ninguno de esos elementos por sí solo prueba profecía, pero juntos trazan una línea de posibilidad. A lo largo de la exposición, se deben aclarar 2 cosas esenciales. Primero, que la interpretación sigue una tradición premilenial y que otras lecturas existen. Segundo, que la propuesta aquí es hipótesis interpretativa, no denuncia legal ni acusación moral directa contra individuos. Cuando se menciona a líderes contemporáneos, Trump, Jared Kushner, MBS u otros, se hace desde la categoría de actores políticos, cuyos gestos públicos pueden coincidir con señales interpretativas, no como juicio sobre su carácter o destino moral. Aplicación práctica para usted que escucha. Discernimiento, comunidad y preparación. Discernimiento significa informarse, comparar fuentes, no aceptar narrativas simplistas. Comunidad implica fortalecer la vida eclesial local, grupos de oración que estudien la Escritura, estructuras de apoyo a cristianos perseguidos y preparación pastoral para tiempos de prueba. Preparación no es acumular pánico, sino cultivar firmeza espiritual, solidaridad y sabiduría práctica, saber cómo responder cuando se nos pide renunciar a convicciones o cuando surgen leyes que afectan la libertad religiosa. El ritmo del discurso se ralentiza para explicar conceptos técnicos breves. Semana profética igual 7 años, se dice con claridad y sin dogmatismo. Mitad de la semana, 3,5 años, se explica como cálculo tradicional que deriva de la lectura literal del texto de Daniel y de su correlato en Apocalipsis. No se presenta como única opción exegética, sino como marco de trabajo manejado por muchas escuelas de interpretación evangélica. En un pasaje íntimo, Pastor Andrés miró a los otros y confesó: «Lo que más me preocupa no es quién será el hombre, sino si nuestras comunidades están listas para sostener la verdad cuando llegue la prueba». La doctora Elena asintió: «Eso es pastoralmente correcto. La respuesta no es teorizar sin fin, sino fortalecer nervios y raíces». Javier cerró su cuaderno y añadió: «La noticia nos obliga a preguntar, ¿cómo se comunica el mensaje profético sin inducir pánico, pero con la urgencia que merece?» La respuesta colectiva fue práctica: enseñar, orar, formar líderes, sostener a los vulnerables. Hay señales concretas que merecen monitorización, discursos oficiales que legitimen un estatus religioso en Jerusalén, cláusulas de acuerdos que regulen el culto, movimientos legales que restrinjan la libertad religiosa en nombre de seguridad o cohesión, y el surgimiento de una narrativa mediática que consagre a una figura como garante de paz. Cada uno de estos puntos no es por sí definitivo, pero su acumulación es lo que convoca la atención interpretativa.
Para evitar caer en teorías conspirativas, el análisis debe mantenerse en 3 principios básicos: transparencia hermenéutica, explicar supuestos interpretativos, humildad epistemológica, reconocer la probabilidad y no la certeza, y compasión pastoral, cuidar a quienes sufren ya hoy sin instrumentalizar su dolor para una agenda profética. La exposición llega entonces a un tránsito narrativo. Mientras los 3 en la sala recogen sus papeles, fuera la ciudad late con su complejidad histórica. Un llamado queda en el aire, dirigido ahora en segunda persona. Esté atento, estudie, fortalezca su comunidad. La urgencia no es sensacionalista, es una invitación a ser sabio y a prepararse espiritualmente ante posibles escenarios. Con esto presente, se abrirá a continuación un examen detallado de cada una de las 7 claves con ejemplos históricos y cronologías propuestas, seguidas de recomendaciones concretas para congregaciones y líderes. 1. La primera clave: reconocimiento jurídico y ceremonial del estatus religioso en Jerusalén. Explicación. La atención pública y política sobre Jerusalén no es en sí una señal profética. Es, sin embargo, un nodo crítico porque determina quién puede oficiar, quién tiene acceso y qué símbolos reciben protección estatal. Cuando un actor político obtiene influencia para definir el estatuto del lugar, no solo por una cláusula técnica, sino por actos ceremoniales que acompañan esa cláusula, la esfera religiosa se politiza de manera que facilita la instrumentación simbólica. Ejemplos históricos. Helena comenzó con voz medida. Miren, en la antigüedad, el reconocimiento de un santuario por parte del poder romano o persa transformaba su condición social. Se cambiaba la seguridad, cambiaban las rutas de comercio, cambiaba el relato público. Andrés añadió: en épocas modernas, decisiones diplomáticas sobre el estatus de ciudades santas llevan aparejadas inauguraciones, banderas, visitas oficiales, que son performativas, no son solo leyes, son pacto de sentido. Javier trajo un dato técnico. Eso explica por qué hay que observar no solo las leyes, sino quién las celebra y cómo se narran en público. Señales a vigilar. Protocolos de acceso acotados a ciertos grupos, ceremonias oficiales de reconocimiento que incluyan elementos religiosos, nombramientos administrativos que otorguen control sobre lugares de culto, acuerdos que establezcan un marco de administración conjunta sin claridad sobre la libertad de culto. Recomendaciones prácticas. Para las congregaciones, documentar cambios normativos, cultivar redes ecuménicas y diplomáticas, no para buscar favor, sino para proteger a las comunidades vulnerables. Enseñar a la congregación historia y derecho comparado básico, para que no se confunda la ceremonia con la verdad. Pastoralmente, preparar a la comunidad para mantener la fidelidad litúrgica sin dejarse arrastrar por rituales estatales que pretendan confundir identidad religiosa con legitimidad política. 2. La segunda clave: convergencia simbólica y lenguaje mesiánico. Descripción. Hay momentos en que discursos públicos, himnos oficiales y actos estatales repiten un conjunto de símbolos: la higuera, la paz definitiva, la restauración de las familias patriarcales, que son inmediatamente interpretables por comunidades con lectura profética. El problema no es el símbolo en sí, sino la rapidez con que se forma una narrativa pública que identifica a una persona o institución como garante de la paz. Ilustraciones. Javier señaló cómo ciertos pactos internacionales vienen acompañados de ceremonias de reconciliación y se presentan mediáticamente como arreglos definitivos, mientras que Helena vinculó esto con antiguos precedentes donde líderes se presentaban como pacificadores y simultáneamente como centrales de culto. Andrés, con tono pastoral, subrayó: la tentación para la comunidad creyente es buscar señales en la persona. La tarea pastoral es volver a la centralidad de Cristo y no a la fascinación por figuras públicas. Señales a monitorear.
uso repetido y sistemático del lenguaje mesiánico en discursos oficiales, himnos y monumentos que asocien liderazgo político con misión religiosa, celebraciones que naturalicen una figura como intermediaria necesaria. Recomendaciones: enseñar hermenéutica, cómo se leen símbolos sin caer en sensacionalismos. Formar grupos de estudio que contrasten la Biblia con la historia de los símbolos religiosos en la política. Fomentar la crítica informada en la congregación para que el aval emocional no suplante la reflexión teológica. 3. La tercera clave: normativas que restringen la libertad religiosa en nombre de seguridad o cohesión social. Marco: aún en estados pluralistas aparecen legislaciones que, bajo la etiqueta de seguridad, orden público o armonía social, introducen limitaciones sobre el culto, la enseñanza religiosa o la presencia pública de confesiones minoritarias. Esa gradualidad es clave. Leyes aparentemente neutrales que, en su aplicación, afectan desproporcionadamente a comunidades concretas. Comparativos históricos. Elena expuso ejemplos comparativos donde en distintos momentos regímenes han usado pretextos de cohesión para condicionar la predicación pública o el registro de organizaciones religiosas. Andrés recordó que, cuando la sociedad acepta que la seguridad está por encima de todo, la libertad religiosa queda en situación de vulnerabilidad. Señales de avance. Reformas administrativas que incrementan requisitos para el registro de iglesias, cláusulas vagas sobre discursos que incitan al odio aplicadas de modo arbitrario, limitaciones a reuniones públicas en determinados barrios o presiones sobre materiales didácticos o una fiscalización desproporcionada. Propuestas prácticas: crear un dossier legal básico, conservar estatutos, actas, permisos, establecer contacto con organizaciones de derechos religiosos, formar en la congregación una pequeña célula de documentación y acompañamiento jurídico, planificar alternativas seguras para la enseñanza cuando el espacio público se restrinja. 4. La cuarta clave: concentraciones económicas y mecenazgo que condicionan. Explicación: el dinero institucionalmente influye. Quienes financian proyectos religiosos o culturales suelen esperar influencia en nombramientos, ritmos y narrativas. Cuando aparecen benefactores con agendas políticas que coinciden con discursos de legitimación religiosa, la autonomía eclesial corre riesgo. Casos ilustrativos. Javier sugirió revisar procesos de patrocinio en construcciones de templos, fundaciones culturales y medios religiosos. Elena mostró cómo, en otras coyunturas, el patrocinio ha servido para imponer programas educativos o alineamientos teológicos pragmáticos. Prevención. Políticas de transparencia en la gestión financiera de la congregación. Limitar la dependencia de un solo donante. Fortalecer la cultura de rendición de cuentas interna. Educar a líderes para discernir alianzas que comprometan principios. 5. La quinta clave: reconfiguración de seguridad y presencia de fuerzas que custodian lo sagrado. Descripción: cuando la custodia de lugares de culto pasa a manos de fuerzas con lógicas militares o de seguridad, el espacio sagrado se securitiza. Eso no implica necesariamente violencia, pero sí transforma la experiencia religiosa. El culto se vuelve, en la práctica, objeto de estrategias de poder. Contextualización histórica. Elena recordó ejemplos donde templos y santuarios, antes neutros, se convirtieron en escenarios de despliegue militar, con restricciones de acceso y patrullaje intensivo. Andrés advirtió sobre el impacto pastoral. La presencia de soldados o fuerzas de seguridad al lado del altar altera la percepción de la comunidad sobre su libertad para orar abiertamente. Medidas prácticas.
Diseñar protocolos de seguridad pastoral no militarizados, rutas de evacuación, redes de apoyo vecinal, puntos de encuentro seguros, formación en desescalada y cuidado de la integridad psicológica de la congregación frente a la presencia de fuerzas. 6. La sexta clave: convergencia litúrgica y ecuménica instrumentalizada. Problema: el ecumenismo y el diálogo interreligioso fortalecen la convivencia, pero si la convergencia litúrgica es promovida desde instancias con agendas políticas, puede servir para diluir diferencias teológicas en beneficio de una narrativa unificadora que esconden fines de control. Diferenciación. Elena hizo la distinción. El diálogo sincero no pretende homogeneizar la fe, pretende testimoniar la verdad con caridad. El peligro surge cuando la convergencia litúrgica se usa como herramienta de legitimación estatal. ¿Cómo responder? Mantener el compromiso con el diálogo auténtico, sin renunciar a la claridad doctrinal. Enseñar a la congregación las bases de su identidad confesional y cuando el encuentro se vuelve complacencia, frente a imposiciones externas. 7. La séptima clave: monopolio narrativo mediático y construcción de la verdad pública. Descripción. En los tiempos actuales, la formación de opinión pública pasa por ecosistemas narrativos, medios tradicionales, plataformas, opiniones de influenciadores, que pueden amplificar versiones que legitimen a un actor como garante de orden religioso. No es solo desinformación, es la concentración del sentido. Efectos. Cuando la narrativa única predomina, las comunidades religiosas pueden verse forzadas a reaccionar desde la defensa de identidad o a autocensurarse por miedo a represalias sociales o legales. Javier insistió en que la respuesta no puede ser mimetizar la hostilidad, sino construir comunicaciones veraces y comprensibles. Herramientas prácticas. Capacitación en comunicación para líderes, producción de materiales claros que expliquen posición teológica con lenguaje accesible, trabajo con aliados mediáticos de confianza, apoyo psicológico para líderes que reciben ataques, una cronología prudente, escenarios y probabilidades. Andrés abrió la sección de cronogramas con humildad. No venimos a predecir fechas, venimos a preparar. Propusieron, pues, 3 marcos temporales como herramientas de planificación, no como profecías numerológicas. Horizonte corto, 0 a 2 años. Intensificación de gestos simbólicos y diplomáticos. Incremento en debates legislativos sobre acceso religioso. Consolidación de narrativas mediáticas. Acción, fortalecer formación interna y documentación legal, redes de ayuda. Horizonte medio, 3 a 7 años. Posibles acuerdos que formalicen estados administrativos sobre lugares sagrados. Mayor visibilidad de patrocinadores con agendas afines. Implementación de protocolos de seguridad pública vigentes. Acción, consolidar liderazgo pastoral, replicar estructuras de apoyo, preparar planes de emergencia humanitaria. Horizonte largo, más de 7 años. Transformaciones institucionales profundas que pueden reconfigurar el mapa de cultos y lugares de culto. Acción, invertir en formación teológica a largo plazo, en generación de líderes urbanos y rurales, en relaciones ecuménicas internacionales sostenibles. Listas de comprobación para congregaciones, prácticas y sencillas. Espiritual. Programar estudios bíblicos sobre sufrimiento, perseverancia y esperanza. Fomentar el discipulado personal, grupos pequeños estables. Pastoral. Formar equipos de cuidado emocional y acompañamiento. Programar simulacros de respuesta comunitaria en crisis. Administrativa. Digitalizar y asegurar documentos legales y financieros. Mantener transparencia fiscal y políticas claras de donación. Legal y de seguridad. Identificar abogados locales o internacionales con experiencia en libertad religiosa. Diseñar un plan de contingencia para reuniones públicas. Comunicación. Capacitar voceros de la Iglesia. Producir materiales sencillos que expliquen la posición de la comunidad ante cambios públicos. Relaciones.
construir alianzas con otras confesiones y con organizaciones de derechos humanos, fortalecer redes de solidaridad con iglesias en territorios de riesgo, cierre de la sesión y próximos pasos prácticos. La sala respiró más ligera cuando el trío repasó la lista. Andrés tomó la palabra con un gesto pastoral. No pretendemos sembrar alarma, queremos sembrar raíces. Elena, con la profesionalidad que la distinguía, propuso un cronograma de talleres. Un taller de contexto histórico-teológico, otro sobre derecho y libertad religiosa, uno más sobre comunicaciones. Javier se ofreció para coordinar la elaboración de materiales y un primer boletín informativo que pudiera circular entre iglesias de la región. Antes de levantarse, acordaron algo que resonó como principio. La mejor preparación no es la especulación febril, sino la fidelidad cotidiana. Formar discípulos fuertes, comunidades hospitalarias y líderes que afronten la adversidad con sabiduría y misericordia. Con eso en marcha, decidieron proceder a la primera de las 7 ilustraciones históricas. Un caso concreto de cómo una ceremonia de reconocimiento público transformó el acceso a un lugar de culto y qué medidas comunitarias permitieron preservar la vida de la iglesia local. La noche ya caía sobre la ciudad. Fuera, las luces dibujaban la geografía densa de barrios y templos. Dentro, los papeles quedaron abiertos sobre la mesa, listos para la siguiente ficha de análisis. El caso que trajeron a la mesa tenía nombre de pueblo y olor a tierra mojada. San Miguel del Alto, una villa de calles empedradas y una plaza donde la iglesia había permanecido desde hacía casi un siglo. No era en principio un conflicto espectacular. Una fracción de terreno tradicionalmente reservado para la celebración pública, un atrio abierto con una pequeña capilla y un árbol centenario. Había visto restringido el acceso luego de una decisión administrativa que a ojos de los fieles parecía favorecer a un particular con poder económico. La comunidad había ido reduciendo sus celebraciones en la plaza. Algunas familias dejaron de asistir por miedo a confrontaciones y por la incomodidad de movilizarse hasta otro barrio. Javier abrió el relato con voz medida, como quien enumera piezas de un mueble antes de armarlo. Lo primero fue reconocer la narrativa pública. Los medios locales presentaban el asunto como un conflicto entre propietarios y usuarios del espacio. Ahí perdíamos, la historia de la iglesia quedaba reducida a una disputa de suelo. Así que trabajamos desde la comunicación, reconstruir la memoria colectiva. Describió la ceremonia que cambió todo. No fue un acto de confrontación, sino un reconocimiento público. La municipalidad, con autoridades que en ese momento respondían a una presión plural, accedió a celebrar un acto formal en la misma plaza. No se trató de pedir permiso como súbditos, sino de proponer un acuerdo que pusiera en valor la función social de la iglesia. Bancos comunitarios, un programa de comidas para ancianos, escuelas dominicales abiertas al barrio. La ceremonia incluyó 4 elementos concretos que, juntos, reconfiguraron la posibilidad de acceso. 1. Lectura pública de la historia del lugar, hecha por jóvenes de la comunidad. 2. Firma simbólica de un acuerdo de uso compartido entre la iglesia y la administración local, ante testigos de otras confesiones. 3. Un reconocimiento de la existencia de prácticas culturales ligadas al sitio, firmado también por representantes de la comunidad indígena cercana. 4. Un compromiso de seguridad y mantenimiento, con un calendario de actividades que incluía a la iglesia como motor social. La narrativa, explicó Javier, cambió porque la ceremonia puso a la iglesia en el centro de un contrapeso social. Ya no era solo propiedad privada, era patrimonio vivo. Y cuando algo es patrimonio, la opinión pública lo protege con más facilidad. Andrés, que había pasado años acompañando comunidades rurales, añadió la dimensión pastoral. La ceremonia no fue solo para afuera, la preparación fue pastoral.
Llamamos a los ancianos, a las familias que habían perdido el hábito, y los visitamos. No todo era legalidad, era restaurar el tejido. Hablo de reconciliaciones. Hubo una familia que no quería volver por rencores antiguos. Tuvimos que facilitar diálogos, acompañamiento y ofrecer espacios seguros para regresar. Sin eso, cualquier reconocimiento sería papel en la pared. Elena interrumpió para puntualizar las medidas técnicas que acompañaron el proceso. Su lista fue práctica, casi quirúrgica. Documentación, fotos antiguas, actas municipales pasadas, testimonios firmados por más de 20 vecinos y un inventario de actividades que la iglesia había realizado en la plaza durante décadas. Alianzas, invitación formal a otras confesiones, a una ONG de derechos civiles y a la escuela local para que avalaran el uso comunitario del lugar. Seguridad, acuerdo con la policía local para patrullajes en días de celebración y un plan de voluntarios de la iglesia para acompañar eventos masivos. Transparencia, publicar el acta del acuerdo y un calendario anual de uso del espacio para que cuestionamientos futuros no pudieran ser adjudicados a opacidad. Relató también los desafíos. No fue un triunfo sin tensiones. El particular que había buscado la exclusividad del terreno apeló, intentó judicializar la situación en primera instancia. Hubo días de llamadas amenazantes. La respuesta de la comunidad fue doble: activar su red legal y mantener alta la visibilidad pública del acuerdo. La ceremonia había puesto testigos. La sociedad civil y las confesiones que habían asistido se convirtieron en escudo. Cuando hay mucha gente que puede decir «yo estuve allí y vi», es más difícil borrar la historia. Hubo escenas que Javier quería que no quedaran fuera. La abuela Marta, con sus 70 y pico de años, que apoyada en un bastón, caminó desde su casa hasta el centro de la plaza. Y al llegar, sus ojos se inundaron de llanto. «Pensé que nunca más volvería a ver la plaza llena», dijo en voz baja durante la ceremonia. Fue ella quien, en el brindis informal posterior, tomó la mano del representante municipal y le recordó que la iglesia había sido refugio de su familia en tiempos de inundaciones. Ese relato personal fue lo que convenció a muchos indecisos. En la sala del taller, Andrés hizo pausa y miró a los presentes. Hay dos lecciones que no fallan. La primera, la pastoral, es trabajar con los rostros humanos alrededor del lugar. La segunda, la técnica, es construir redes que judicial o administrativamente sostengan los acuerdos. Javier agregó. Y la tercera, que muchas veces falta, es capacitar a los voceros para contar la historia sin victimizarse. Contar servicio, compromiso social y memoria. Presentaron luego una breve cronología de acciones que replicaron en San Miguel del Alto, pensada como modelo para las congregaciones que asistían al taller. Mes 01. Mapeo y recopilación documental. Identificar actores aliados. Mes 2-3. Conversaciones formales con autoridades. Propuesta pública de uso compartido. Mes 4. Evento de reconocimiento público. Firma de convenio simbólico. Mes 5-12. Implementación de actividades comunitarias regulares, publicación de calendarios y transparencia de gestión. Red de apoyo legal activada en caso de impugnación. Elena añadió un cuadro de riesgos y mitigaciones con la seriedad de quien ha visto cómo pequeñas grietas se vuelven fracturas. Riesgo, judicialización prolongada. Mitigación, prueba documental robusta y apoyo de organizaciones de derechos. Riesgo, violencia física o intimidación. Mitigación, protocolos de seguridad y acuerdos con fuerzas locales. Riesgo, desgaste comunitario. Mitigación, rotación de equipos, cuidado pastoral y programas que devuelvan sentido. Escuela, comedores.
Javier no ocultó que ese éxito fue también resultado de una estrategia de humildad institucional. La Iglesia no pretendió imponer su narrativa, ofreció servicio. Cuando tu iglesia es útil para el barrio te protege, dijo. No fue manipulación, fue coherencia entre palabra y obra. Y la ceremonia fue el momento de poner esas obras en un escaparate público. Andrés sacó del sobre una ficha con testimonios, recortes de prensa, fotos de la plaza colmada, la copia del acuerdo firmado y en una esquina la lista de voluntarios de seguridad. Miren esto, dijo, y pasó las imágenes. En la foto central, los niños corrían entre bantos y flores. En otra, la abuela Marta sonreía sosteniendo el ramo que le habían dado. La transformación visible se reflejaba en gestos mínimos. Un grupo de jóvenes que ahora limpiaba la plaza semanalmente, la iglesia abriendo su comedor comunitario los lunes, y la escuela utilizando la capilla para talleres de música. Pero no todo terminó en rosa. La tensión persistió en términos latentes. El particular no desapareció del mapa social. Continuó ejerciendo influencia económica en algunos comerciantes. Por eso Elena insistió en la necesidad de planes sostenibles. Un acto simbólico no sustituye políticas internas de gobernanza. Tienen que documentar ingresos, proteger bienes y, sobre todo, sostener la presencia social que los haga indispensables. Cuando cerraron la presentación del caso, Andrés invitó a la sala a preguntarse cómo adaptar ese modelo a contextos distintos. Ciudades mayores con intereses comerciales más poderosos, barrios donde la iglesia no tiene tradición histórica, lugares con conflicto étnico. Cada escenario pedía matices. Javier acotó una regla práctica que había aprendido en el taller de comunicación. Identifiquen siempre un relato que conecte, una historia de servicio, una promesa de reconciliación o un gesto de cuidado. Sin relato público, las acciones son invisibles. El encuentro volvió a la mesa del taller. Elena propuso ahora convertir el caso de San Miguel del Alto en una ficha instructiva para el boletín que Javier había ofrecido preparar. Quería que el documento incluyera un kit de ceremonia, pasos, guión, lista de invitados sugeridos, consideraciones legales y un protocolo de seguridad, además de testimonios y fotos. Andrés sugirió, para cerrar la ficha, una sección breve de prácticas de cuidado, para que otras iglesias replicaran no solo la ceremonia, sino la intimidad pastoral que hacía posible el retorno de las familias. Mientras discutían el formato, la noche seguía delineando las siluetas de la ciudad. Por la ventana se veía una iglesia vecina que encendía sus luces para un servicio vespertino. Las voces lejanas eran un recordatorio de que, aun cuando se planea en mesas técnicas, todo lo que se decide repercute en rostros que caminan por las calles. Andrés terminó la intervención con una advertencia pastoral. No todas las ceremonias son iguales. Algunas abren puertas. Otras, si no se preparan, pueden exponer a la comunidad. Preparación, presencia y transparencia, ese ha de ser nuestro tríptico. Javier tomó notas, Elena repasó el esquema legal en su mente y Andrés, en silencio, imaginó las reuniones de seguimiento que habría que programar. El primer caso quedaba registrado como ejemplo tangible, no una fórmula mágica, sino una cartografía de acciones replicables con advertencias y cuidados. Con la primera ficha casi terminada, acordaron incluir en el boletín una sección de recursos, modelos de cartas, plantillas de actas, nombres de ONGs aliadas y una guía breve para convocar una ceremonia de reconocimiento público. También decidieron que cada caso iría acompañado de un testimonio humano para que el lector no perdiera el rostro del conflicto. Se levantaron las voces por un momento en torno a un detalle práctico.
cómo garantizar que las ceremonias no se conviertan en teatro sin seguimiento. Elena propuso incorporar un mecanismo de evaluación al año, revisión del cumplimiento del convenio, auditoría social y un espacio abierto para reclamos del barrio. Andrés quiso que ese mecanismo fuera pastoralmente sensible, que no sea solo auditoría fría, que incluya visitas, cenas con vecinos y diálogo permanente. El plan comenzó a tomar forma con la misma tranquilidad con que se arma una red, piezas que se refuerzan entre sí. Para la noche dejaron establecida una tarea clara. Javier redactaría el primer borrador del boletín con la ficha de San Miguel. Elena prepararía el paquete legal modelo. Andrés diseñaría el módulo pastoral para el taller de retorno. Salieron del salón con una sensación de deber cumplido y al mismo tiempo conscientes de que aquello solo era el inicio de una labor paciente. Fuera, la ciudad respiraba igual que antes, pero adentro se había encendido una luz práctica. Los ejemplos históricos no eran recuerdos distantes, sino herramientas vivas. Y la primera ficha, ya lista para circular, prometía ayudar a otras comunidades a convertir plazas en hogares de memoria y servicio, evitando que la exclusión se disfrace de trámite administrativo. Al amanecer de los días siguientes, las tareas se desplegaron con la misma calma ordenada con la que habían cerrado la reunión. Javier afinó el texto del boletín entre tazas de café, buscando voces que no sonaran académicas, sino próximas. Elena corrigió cláusulas, anotó cláusulas de protección y términos claros para convenios. Andrés bosquejó el cronograma del módulo pastoral, pensando en quiénes debían ir primero a las casas, para escuchar. A las pocas semanas, el boletín salió impreso y digital, y la ficha de San Miguel del Alto empezó a circular entre líderes de parroquias y comités vecinales. Cuando llegó el día de la ceremonia piloto, la plaza se llenó de vecinos que no habían visto a esas familias desde hacía meses. Hubo abrazos torpes, lágrimas contenidas y palabras de bienvenida que sabían a promesa y prudencia. El acto tuvo lo previsto: juramento público de cuidado, firma de acuerdos ante testigos y la lectura de testimonios que devolvían rostros a las cifras. Las visitas pastorales se alternaron con auditorías sociales suaves. Las cenas y las reuniones informales se mantuvieron como parte de la evaluación. Nada de eso borró las heridas, ni convirtió la plaza en un lugar perfecto. Pero la cartografía de acciones funcionó como brújula. Detectó riesgos, reparó vínculos y ofreció herramientas para que otras comunidades no repitieran errores. En distintos barrios, equipos menores tomaron la ficha como guía y la adaptaron. Unas mantuvieron la ceremonia intacta, otras inventaron versiones propias con rostros distintos, pero todas conservaron el tríptico: preparación, presencia y transparencia. Esa noche en que cerraron la primera versión del boletín, los tres supieron que su papel había cambiado. Ya no solo eran planificadores, sino sembradores de prácticas. El trabajo continuaría, con paciencia, control y cuidado pastoral, y con la certeza tranquila de que las buenas intenciones, convertidas en procedimientos humildes, lograban a veces lo que las palabras solas no alcanzaban. Y con esa sensación de deber cumplido y tarea que persiste, salieron a la calle, donde la ciudad seguía respirando igual, pero algo en ella había aprendido a mirarse mejor.